Hola amigos, nos da mucho gusto recibirlos en una emisión más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión, invita a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros sobre su trabajo académico y especialmente de aquello que vuelcan en sus publicaciones. En esta ocasión, pues nos da mucho gusto recibir a María de Lourdes Pérez Cesari. Ella es profesora investigadora del Instituto de Artes. Bienvenida, Lourdes, gracias por aceptar la invitación. Y pues Lourdes es licenciada en Arte Dramático por nuestra universidad, estudió en el Instituto de Artes de la universidad, instituto que se encuentra ubicado en la ex hacienda minera de San Cayetano, en el municipio de Mineral del Monte, que más coloquialmente lo conocemos como Real del Monte, este viejo nombre de cuño colonial que no ha desaparecido, un casón espléndido, que cuando tengan ustedes oportunidad de visitar Mineral del Monte, uno de los pueblos mágicos de nuestra entidad, pues van ustedes a quedar realmente maravillados con el pueblo y si hay oportunidad también con este instituto que ha constituido un espacio gratificante, dicho por los alumnos, dicho por los profesores, pero también por muchos visitantes que han estado incluso en otros espacios del mundo y que cuando llegan aquí dicen, pero es que tienen ustedes un espacio extraordinario, así que queda esa invitación. Lourdes, además de la licenciatura en Arte Dramático, ha estudiado la maestría en Dirección Escénica, Lourdes. Artes escénicas. En Artes Escénicas, en la Universidad Veracruzana. Y Así estás es. actualmente cursando una maestría en Apreciación Literaria, así que bueno, pues todo dentro de la formación original, complementando esa vocación de inicio, Lourdes. Muy bien. Pues Lourdes, vamos a platicar sobre un espacio, nada más si me permites quiero comentar que hoy me encuentro en lo que es la sala de la Casa de la Fundación Guerrero. Aquí así que ustedes apreciarán detrás una colección de arte de juguetería mexicana. Lourdes, quiero comentarlo porque es un espacio que ya hemos platicado, es un espacio que en honor a mis papás, Rosalía y Raúl Guerrero, se abrió para ofrecer, digamos, una tribuna al arte y especialmente a los jóvenes. Muchos de los jóvenes que han egresado del Instituto de Artes han venido aquí a montar sus obras de teatro y como hoy platicaremos sobre teatro, pues quise que este fuera el espacio donde diéramos alojamiento a esta charla. Aquí hemos tenido a gente como Cintia Navarrete, como Norberto Andrade, Román, que es profesor del instituto, también ha estado por aquí, Nancy, me acuerdo más de los nombres que de los apellidos, pero bueno, gente egresada de ahí que han escenificado aquí Don Juan Tenorio, han escenificado Los cuervos están de luto, alguna obra de León Cuevas, en fin, es un espacio que se abre para que los jóvenes muestren su trabajo teatral, su trabajo escénico y además, bueno, vayan dando a conocer la formación profesional, así que el espacio está abierto. Es una especie de cubo como el que ustedes tienen allá, un espacio de experimentación teatral. Bueno, lo llamamos experimentación teatral. Yo te diría, Lourdes, que por el trabajo que les he visto, yo diría de consolidación teatral. Recordamos siempre con mucho gusto aquella puesta en escena de Los cuervos están de luto de Argüelles, que realmente fue una temporada amplia, la más grande que ha tenido este espacio. Y los amigos dirigidos por Norberto Andrade, que también actuó, bueno, era una dirección colectiva, nos dieron muestra de un gran profesionalismo. En ese tiempo tú estabas como coordinadora de la licenciatura, así que bueno, pues es una satisfacción poder hablar de estas generaciones que han egresado allí. Bien, después de este comentario, Lourdes, vamos a comentar sobre este libro que tú coordinaste junto con María Teresa Paulín, exactamente, reflexiones a partir de espacios de cruce. Así que esto, bueno, el título es muy sugerente. Este libro sale como consecuencia de una serie de actividades
de congresos o coloquios. ¿Cómo nos puedes explicar el origen de los trabajos que constituyen este libro, por favor? Sí, pues el encuentro Espacios de Cruce surge en el 2012 por iniciativa de Francisco Arrieta, el maestro Francisco Arrieta, y mía, porque veíamos en la licenciatura, yo acababa de entrar a la licenciatura a dar clases, y veíamos que había mucho sobre la escena contemporánea y sobre todo había muchas cosas sobre investigación escénica que no estaba tocándose en las materias. Entonces, los alumnos estaban teniendo una buena formación, por supuesto, pero había mucho de teatro contemporáneo, de toda esta nueva línea de artes vivas, de esta cuestión de cómo los campos del arte se han ido abriendo y se han ido hibridando y complementando, que pues no estaba en la licenciatura. Entonces se nos ocurrió hacer el primer encuentro de Espacios de Cruce, donde teníamos personas que hablaban del teatro con objetos, vinieron personas especialistas en estudios de performance, también tuvimos dramaturgos, etcétera, gente que estaba saliéndose de su disciplina para hacer trabajos escénicos que no podríamos llamar teatro, pero tampoco podíamos llamar performance, ni que fueran instalación, etcétera, ¿no? Ahora eso se le llama artes vivas, pero en ese momento el concepto de artes vivas no estaba tan fuerte como está ahora, ¿no? Sobre todo aquí en Hidalgo. Entonces, bueno, desde el 2012 empezaron a hacerse estos encuentros. El maestro Francisco Arrieta fue el curador del encuentro durante muchísimos años, hasta que se fue a hacer la maestría en Artes Vivas a Colombia y dejó el Instituto de Artes. Entonces, bueno, ya el encuentro quedó en manos de los demás profesores. En este encuentro decidimos, bueno, más bien Francisco Arrieta decidió en un año particularmente, más o menos por el tercer o cuarto encuentro, que era importante hacer también un coloquio. Es decir, no era importante solamente invitar a los artistas, sino también a los artistas que investigaban sobre su obra, sino también investigadores que estaban investigando ciertos temas y que estaban hablando de la obra de otros artistas, también para hacer un espacio de reflexión más grande con los alumnos y con los catedráticos del instituto. Y así fue como empezó el primer coloquio. Y este libro específicamente es el resultado de un coloquio como el centro de la temática era cómo es la investigación-creación en las artes escénicas, pero además qué pasa con también la enseñanza. Es decir, enseñar artes escénicas también es un proceso de investigación y de creación, ¿o no? Porque hay quienes piensan que cuando están dando clases no están investigando, pero en realidad es que todo el tiempo estamos investigando con los alumnos, porque pues tenemos los métodos, ¿no? De los grandes maestros. Está el método de Stanislavski, de Barba, y está Grotowski, Meyerhold y Strasberg, pero pues la verdad es que son diferentes individuos y son épocas distintas y son contextos sociales distintos, entonces hay ejercicios que no funcionan con todos los actores, ¿no? Hay maneras de hacer o ciertas tradiciones que ya no funcionan. La educación teatral en nuestro país, sobre todo, está permeada por mucha violencia y sobre todo mucha violencia de género. Porque en general los grandes maestros, los grandes directores han sido hombres. Las directoras están, bueno, fuera de la historia, ¿no? Del teatro en México, y se cree que el actor tiene que sufrir esta idea de la transgresión y del teatro de la crueldad de Artaud, que está mal entendida, porque el mismo Artaud decía que la crueldad no significa sangre ni dolor, sino que el hecho de salir de la imagen que uno tiene de sí mismo ya es un acto de transgresión y es un acto violento. ¿Por qué? Porque hay que deconstruir o hay que romper la idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces hay muchos conceptos en actuación que se han malentendido y que entonces uno piensa que también como estudiante, que se tiene que azotar, que se tiene que cortar, que tiene que sufrir muchísimo para estar en la escena, y en realidad sí es un proceso doloroso, pero es doloroso en otro lugar que no tiene que ver con el cuerpo y con la agresión al cuerpo, sino con saber que dentro de mí convive desde lo más monstruoso y horrible hasta las zonas más luminosas y bellas de lo que significaría ser humano. Y eso se nos olvida, ¿no? Entonces,
usualmente la transgresión va hacia el cuerpo del actor y no tendría que ser, sino hacia la idea que tiene el actor de sí mismo. Entonces, en este libro hay muchos artículos muy interesantes, por ejemplo, el de la doctora Carolina Sandstrom, que habla de que en la educación teatral constantemente estamos hablándoles a los alumnos de cosas que les faltan. Como tú tienes una carencia, hay algo que no está bien en ti porque te falta esto. Y más bien tendríamos que hablar de qué queremos conseguir, como todos tenemos la misma capacidad de conseguirlo, y hacer que el alumno ponga la atención en sus puntos fuertes, para que entonces explote sus puntos fuertes y también aquellas que son debilidades, pues las empiece a trabajar, pero desde sus fortalezas, es decir, desde una visión no de algo te falta, lo estás haciendo mal, sino de vamos a explorar otros caminos, sin decirle al actor que está mal o que está haciendo las cosas mal, porque también ahí hay mucha violencia psicológica de los maestros o de los directores con actores diciéndoles que todo lo hacen mal o que ellos son los que están arruinando el trabajo, cuando a veces quizá la indicación del director es la que no es clara, etc. Claro. Entonces, eso. No, pues muy interesante lo que nos planteas. Además, nos lleva a reflexionar en la circunstancia laboral del actor en México. Justamente hemos encontrado algunos trabajos notables. Pues no sé, mencionamos o recordamos algunos directores que han hecho escuela y prestigio, que ha trascendido incluso su propia vida. Hablo de un director como Margules, de Tavira, y podríamos mencionar muchos otros. Y de muchos actores también de gran valía, de gran trascendencia, que los reconocemos en el teatro formal, profesional, el teatro universitario, que es una beta apreciadísima, pero que estuvo mucho tiempo centralizado en la Ciudad de México, el gran teatro universitario. Hoy empezamos a verlo con escuelas y con puestas en escena fuera de la capital del país, pero es un trabajo relativamente joven en el que las nuevas escuelas y gente como ustedes está trabajando. Y por otra parte tenemos toda esta interpretación al lado del teatro formativo de esta naturaleza que mencionamos, el teatro comercial y la actuación comercial, que también trasciende otros campos más allá del puro teatro. Estamos refiriéndonos a la televisión, ahora a estas plataformas de streaming que le llaman, con producciones propias. Mencionamos Netflix, Prime Video, etcétera, y no por hacer propaganda comercial, sino porque son casos ya culturales que tienen cosas sublimes y cosas terribles, ¿no? Y también la televisión comercial, además de la televisión cultural, que en México, bueno, pues está teniendo importantes avances. Entonces, el espacio del actor es muy amplio y podemos encontrar, como lo hemos visto, a nombres consagrados, como lo es López Tarso, que de pronto está haciendo, lo recuerdo hace algunos pocos años, haciendo un diálogo con su hijo, precisamente, de Don Quijote de la Mancha, y por otras partes lo hemos visto anunciado en telenovelas muy comerciales, pero bueno, pues la vida del actor es versátil, compleja, y me parece que en términos de formar nuevos actores y de orientar la visión de nuevos profesores, de nuevos directores, en mucho empieza a tocar las fibras de la responsabilidad, de la vocación, de la definición de los espacios laborales, con estos trabajos que, si me permites, quiero leerlos rápidamente para que la gente sepa y vaya conociendo el libro y busque adquirirlo. Los artistas investigadores, cómo y por qué pensar, organizar y a veces entender el proceso educativo, de Marie-Christine Autain-Mathieu, autora francesa. Su artículo aparece en francés y en español. La economía de las artes escénicas en Francia, de Edouard Mathieu. La exacerbación del gesto, una alteridad tramposa, de María Teresa Paulín Ríos. Las preguntas de investigación que surgen a partir de la experiencia actoral, de Carolina Sandstrom, que ya mencionabas hace un momento. Este artículo está en inglés y en español. Amo agua, amo mi amo, de Héctor Burges. Y El genio digital salió de la lámpara, de Anel Estrada Islas, también egresada de nuestra universidad. Todavía no estaba en el instituto cuando ella sale a estudiar
a la Universidad Veracruzana, pero es egresado de la preparatoria y se formó en aquel grupo de 2+4 que tanto ha servido para orientar vocaciones de las artes dramáticas. Varios de los egresados de este grupo de teatro escolar han ido a conformar, a completar su formación profesional precisamente en el Instituto de Artes. Así y no es. solo en artes dramáticas, en artes visuales, en danza, en música. Entonces, bueno, pues hablamos de que esta universidad está consolidando el trabajo en la formación artística. También mencionamos investigación teatral y educación de Briseida Cerón Leiva, de la técnica vocal a la creación escénica, acercamiento a una dramaturgia vocal de Edith Amás. Si estás atrapado en los sueños del otro, estás jodido, de María de Lourdes Pérez Cesari, y Más allá de la forma, de Armán Esteban Álvarez Elías. Bueno, pues un catálogo importantísimo, una colección importantísima de obras de teatro de obras acerca del teatro, de estos espacios de cruce, donde efectivamente están muchos protagonistas, muchos actores, y lo digo en términos generales, actores del teatro. Actores no como profesionales de la actuación, sino como profesionales de la dirección escénica, de la escenografía, inclusive de la expectación misma, porque a muchos como espectadores que no tuvimos las virtudes, la vida nos negó las virtudes de la actuación, la dirección, pero no el gusto por la apreciación literaria escénica, por la apreciación de estas artes escénicas. Entonces, bueno, yo creo que es un libro interesante. Lourdes, este libro ha circulado entre profesores y alumnos del Instituto de Artes. ¿Qué recepción ha tenido entre unos y otros? Pues además de entre maestros y alumnos del Instituto de Artes, también ya está en la Escuela Nacional de Arte Teatral. También está en la Universidad Veracruzana. En la Escuela Nacional de Arte Teatral estaba muy interesada la directora porque justamente ella tiene una escuela donde hay grandes maestros de gran tradición, pero que justo siguen replicando estos mecanismos de violencia que los alumnos empiezan, y de tiranía, que los alumnos empiezan a denunciar, porque también, bueno, viendo que estamos en una cuarta ola del movimiento feminista, que también está toda la comunidad LGBTIQA, que se está trabajando en pro de los derechos humanos, etcétera, pues los alumnos empiezan también a pensar desde los derechos humanos y desde sus propios derechos qué tendrían que hacer y qué no, ¿no? Como cosas que parecieran muy sencillas como desnudarse, que a veces no tienen ninguna razón de ser en la escena o en el ejercicio, pero que es a veces porque el maestro cree que tiene que desnudar a los alumnos, cuando en realidad pues quitarse la ropa es lo más fácil, justo quitarse las ideas sobre uno mismo es lo más difícil. Entonces hay muchas cosas que los alumnos empiezan a denunciar, sobre todo las alumnas en las escuelas de actuación, y que me parece, bueno, estaba muy emocionada la directora con el libro. En el Instituto de Artes se ha recibido bien, los alumnos lo reciben bien. Algo que estamos tratando de dentro del instituto es que los alumnos sepan que ellos son responsables de cierto tipo de narrativas, de sostenerlas o de modificarlas, y que pues sí podemos cambiar el mundo. Es decir, el arte tiene esa potencia y esa posibilidad. Y que entonces tendríamos que buscar cómo modificamos este mundo a partir de las cosas, de lo que nos contamos que somos, de las historias que nos contamos. Entonces, en cierta medida este libro también habla de eso, de cómo no porque alguien lo haya hecho hace 100 años significa que es la única posibilidad, porque entonces seguiríamos, que es algo muy interesante que dice Marie-Christine Othon-Mathieu en su ensayo de los artistas investigadores, seguiríamos actuando como en la época de Diderot. Es decir, había... Para Bernard, ¿no? sí, es decir... siempre haríamos los mismos personajes, donde lo importante no es la emoción o construir imágenes o construir los estímulos en la escena, sino hacer como que los construimos, es decir, imitar la emoción. Entonces, si la tristeza se ve, seguiríamos haciendo eso en escena. Y
Y no, hay una serie de artistas que empiezan a modificar esas formas de estar en escena y empiezan a preguntarse, bueno, ¿el teatro del actor es verse bien en escena o cuál es su trabajo? Y entonces empiezan a modificar justo los trabajos, las investigaciones sobre el trabajo del actor. Finalmente, estos artistas, Stanislavski, Grotowski, Brecht, ellos escriben sobre su propio trabajo y por eso nos queda hasta nuestros días y por eso podemos leerlos y podemos replicar sus ejercicios. Pero no eran los únicos tampoco, ¿no? Es decir, fueron los que quedaron, fueron los que modificaron, ¿no? Entonces, también a nosotros nos toca. Exactamente. También a nosotros nos toca investigar y también a nosotros nos toca ver qué sigue funcionando y qué no, qué prácticas ya no deberíamos de continuar, porque justo el mundo está cambiando, nosotros mismos estamos cambiando y tenemos que cambiar lo que se supone que somos para realmente construir un mundo que sea mucho más empático y mucho más, bueno, que tenga un futuro, porque si pensamos en que es más importante el dinero que la naturaleza, es más importante el petróleo que el agua, pues estamos acabando con nuestra vida y con la de todas las especies del planeta. Entonces, intentamos en la licenciatura que los alumnos piensen desde estas perspectivas, que piensen críticamente, que vean qué cosas sostienen, qué narrativas sostienen, qué tradiciones sostienen y cuáles deciden desmontar para generar sus propias formas también de hacer y de estar con los otros. Que hoy por hoy, con toda esta crisis del COVID, se ve también, estamos en un momento de crisis del teatro, porque se supone que el teatro es convivio y quién sabe cuándo volveremos a estar juntos. Entonces, ¿qué es esta otra cosa que se hace por Zoom? Porque hay gente que está haciendo ya cosas por Zoom, pero ¿qué es? ¿Cómo lo nombramos? ¿Es teatro? ¿En qué se modifica la actuación? Estando en una pantalla, cuando hay espacio de sonido, cuando estamos mediados por el dispositivo, etc. Entonces pienso que este libro da pie para reflexionar esto que reflexionamos hace 2 años, pero también para reflexionarnos hoy en esta crisis, ¿no? ¿Cómo van a ser los cambios? ¿Qué vamos a experimentar? No ha perdido vigencia lo que ustedes han discutido hace 2 años. Además, algo interesante, y yo lo he visto que en esta búsqueda de jóvenes, algunos egresados del instituto, otros no, pero con gran vocación actoral, que han abierto casas y que, bueno, han puesto a la disposición del público o a la confrontación del público esto de los teatros de 15 minutos en diferentes cuartos de alguna casa y que son experiencias riquísimas para el actor, pero también muy ricas para el espectador. Creo yo, porque lo platicábamos cuando estábamos preparando la edición de este libro, lo platicábamos contigo, con Teresa Paulín, y después de comentar varios de los artículos, me parece que ustedes están aquí llegando a un punto interesante donde llevan a la reflexión, el título me parece apropiadísimo, Reflexiones a partir de espacios de cruce, algo que yo creo que es sumamente importante destacar en el libro. Esa búsqueda de la libertad en la creación de las artes escénicas y de todos los oficios que engloba, frente a la rigidez con que se venía practicando y la disciplina. Entonces, el punto intermedio es lo que nos lleva a una visión, a una búsqueda y a un trabajo donde la creatividad es una herramienta fundamental. La creatividad entra en este crisol de visiones de lo que vienen a ser las artes escénicas. Y bueno, en eso me da mucho gusto, Lourdes, que nuestro Instituto de Artes y particularmente ustedes en la carrera de formación de directores y de actores en arte dramático, están trabajando muchísimo y estoy seguro que pronto vendrán otros textos, otras propuestas, otras voces a decirlo. Lourdes, para concluir, sí, a los que no somos profesionales de las artes escénicas, pero sí somos espectadores, ¿para qué nos sirve leer un libro como Reflexiones a partir de espacios de cruce? Pues yo pienso justo que dentro de la reflexión de cuál es el trabajo del actor y también de cuáles son las tradiciones que se han sostenido históricamente en el mundo y en México, podemos también mirar desde otra perspectiva que el trabajo del actor es un trabajo, que es una formación,
que no es un hobby, ¿no? Que sí hay una metodología para ser actores, porque pienso que de pronto vemos programas que desde mi punto de vista no son precisamente lo mejor, como la academia o estas cosas que forman actores y cantantes en 3 meses, donde hay mucha, justo se mantienen estas tradiciones de estas prácticas que ya no deberían de existir, ¿no? Como personas tocándose el cuerpo sin un objetivo claro, o maestros diciéndoles tienes que ir más allá, y el más allá es el azote, y que se piensa que cualquiera puede estar en la escena, y que no hace falta una formación. Y la verdad es que lo que se hace dentro de la formación y de la práctica teatral es que la línea entre la salud mental y la no salud mental es súper frágil. Y entonces justamente la metodología y la formación actoral sirve para mantener la salud mental, para poder entrar y salir de circunstancias que no son nuestras, y sí hay un método, y sí se practica, y sí es algo que se aprende, porque estamos jugando con nuestras emociones y nuestra psique. Y también la del espectador. Y la del espectador, claro, claro, sí. ¿Por qué? Porque el teatro muchas veces es un espacio catártico para el que participa en la creación y para el que participa en la expectación. Claro, igual que el cine, ¿no? Desde luego. Sí, pues hay obras que nos conmueven y nos mueven fibras muy íntimas, y a veces salimos del teatro sin saber qué nos acaba de pasar, ¿no? Como espectadores. Entonces, como actores, esa sensación es el cuádruple, o sea, está, claro, a pesar de todos los ensayos, a pesar de todo, cuando la imagen viene, o sea, cuando construimos imágenes que son potentes, todo eso que lo estamos viviendo, no lo estamos fingiendo, ¿no? Entonces, a veces se piensa que el trabajo del actor es mentir o fingir, y al contrario, el trabajo del actor es responder con la máxima verdad. Claro. Y enfrentarse a esa verdad, que también tiene que ver con lo que yo puedo llegar a ser, es muy duro y tiene que trabajarse. Muy bien, Lourdes, de verdad, un libro interesante y un libro que va a constituir un punto de partida para muchas cosas más que ya estamos esperando que surjan desde el Instituto de Artes en la carrera de arte dramático. Y bueno, esperamos esto y seguir platicando sobre estos temas, además de estas interesantes puestas en escena que ponen, que ustedes hacen con motivo de finales de cursos, de finales de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un espacio interesante, sin lugar a dudas, con mucha creatividad. Saludamos a los amigos de las demás carreras y en general este espacio que nos ha brindado muy ricas experiencias. Le agradecemos mucho a Lourdes Pérez Cesari esta participación. Muchas gracias. Felicitamos por la coordinación de este libro, Reflexiones a partir de espacios de cruce, y pues esperamos próximas aportaciones. Gracias. Gracias. A usted que nos sigue en Editorialmente, le agradecemos que esté con nosotros y le recomendamos este libro, ya lo mencionamos, y le recordamos que próximamente, cuando la pandemia disminuya y nos permita abrir nuestros espacios universitarios, puede usted acudir a Ciudad del Conocimiento en el municipio de Mineral de la Reforma. Está este espacio de la universidad, donde está el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Contamos con un pabellón comercial especialmente abierto para la comunidad universitaria, en donde se encuentra la librería Carácter, a la que usted podrá acudir para conseguir este libro. Así que no lo pierda de vista y le aseguro que le va a interesar como creador, como profesional de las artes dramáticas, escénicas y también como espectador. Muchísimas gracias y lo esperamos en la próxima emisión de Editorialmente. Hasta luego.